Esto sucederá en el capítulo 150 de la telenovela Lo que la vida me robó. Alejandro llega a buscar a María. Ella se compromete a ayudarlo dándole los testamentos original con la condición de que él también haga algo por ella. Alejandro le pregunta al respecto y María le pide que estén una noche juntos. Alejandro se niega a estar con ella, pero María le asegura que Montserrat ya ha estado con José Luis en varias ocasiones, pero Alejandro defiende a Montserrat. María le insiste en que solo será una sola noche y es una oferta que nadie más se la daría. Alejandro decide irse, pero María le dice que puede recuperar toda su herencia. Alejandro le deja en claro que nunca le importó el dinero y está claro que aunque se criaron juntos, ella jamás logró conocerlo muy bien. José Luis trata de obtener a Montserrat a la fuerza, pero ella le pide que la deje en paz. Montserrat le cuenta a Rosario lo que intentó hacerle José Luis. Rosario le dice que es normal, pero debe calmarse porque ahí sí llamaría más su atención. José Luis por su parte está bastante enojado por esa situación. Dimitrio llega a su casa. Mónica le aclara que van a compartir la mesa con alguien más. En ese momento llega Graciela y saluda a su hijo, asimismo a Mónica. Alejandro le cuenta a Víctor cuáles eran las intenciones de María. Víctor le dice que necesitan esos documentos. Graciela le dice a Mónica que la comida está muy rica, pero sabe que ella no la preparó. Dimitrio le dice que saldrá un rato a comer otra cosa. Graciela asegura que su hijo no quiere darle una segunda oportunidad. Pedro le confiesa a Josefina que ya está enterado del romance que tiene con Adolfo, pero no pierde la oportunidad de comparar a Nadia con Montserrat. Aparte, también humilla a Josefina por haberse dejado engañar de Adolfo y de Dimitrio. Adolfo se mete en la conversación y le pide dejar el pasado atrás, pero Pedro le confiesa que él quiere una familia numerosa y desea que él y Nadia sean los padrinos de sus futuros hijos. Además, brindan por ello. Ellos brindan, pero obviamente para no llevarle la contraria a Pedro. Ezequiel entabla una conversación con Carlota preguntándole por Montserrat. Carlota le hace saber que no ha hablado nada con ella. Ezequiel le insiste saber sobre Montserrat. Además, le exige que no le oculte nada. Carlota asegura que ella no le oculta nada. Ezequiel le confiesa que nadie está viviendo con Pedro y se trajo a su hija. Carlota se sorprende mucho, también le pregunta por Víctor. Ezequiel le confiesa que sospechan que está en el pueblo. Carlota pregunta por el destino de Alejandro y Ezequiel le hace saber que llevó muchos años en coma y recientemente lo desconectaron. Carlota asegura que su sobrina se va a impactar mucho cuando sepa todo eso, y sobre todo porque también le dirá que María estuvo 2 veces en la casa y tiene tratos con Graciela. Ezequiel le confirma que Montserrat ya está enterada de todo eso, pero le llama la atención por lo que dijo sobre María. Carlota le manifiesta que tiene la sospecha de que algo está tramando Graciela. Pedro felicita a Adolfo por haber escogido a Josefina. Sin embargo, le aconseja que no se deje dominar por ella. Josefina le lee una nueva carta a Nadia, donde Víctor le habla de su encuentro con Victoria y la ilusión de poder verla a ella también. Nadia se llena de mucha nostalgia al saber todo lo que Víctor está dispuesto a hacer por ella. Además, le pide que le lleve una nueva carta donde Susana la ayudó a escribirla. Pedro y Adolfo llegan en ese momento. Dimitrio llega a casa, pero Mónica le reclama por haberse ido. Dimitrio le dice que su madre es muy manipuladora y solo quiere tomar ventaja con ella. Mónica le dice que eso no es cierto, ya que su madre le pidió que la ayudara. Dimitrio le grita que su mamá no es lo que parece. Mónica se disculpa con Dimitrio y le da la razón. Él le confiesa que no encontró nada para comer. Ella se ofrece a complacerlo. Alejandro le expresa a su madre que extrañaba sus deliciosos platos de comida. Víctor también le dice que en Argentina se le hizo difícil conseguir cosas picantes y también extrañaba eso de ella y también de su tierra. Laurito le comenta a Alejandro que le dirá a Victoria que pudo conocerlo en persona. Alejandro le dice que puede hacerlo. Víctor le pide que le diga a Victoria que la ama mucho,
Rosario le hace saber a Alejandro que Montserrat ya puso en venta la casa. Sin embargo, Víctor le dice que él considera que aún tiene esperanza de que puedan llegar a un acuerdo. Carlota le reclama a Montserrat por no haberle contado todo lo que está sucediendo. Montserrat le comenta que nadie está ciega debido al accidente, pero está también bajo el poder de Pedro. Carlota se molesta con Montserrat por no haberle contado nada sobre eso. Montserrat le manifiesta que no se lo había contado porque sabe muy bien que ella se lo cuenta todo a Ezequiel y ella no le tiene confianza, pero está dispuesta a contarle todo solo si ella le promete que no le dirá nada a su marido. Carlota le promete que ella no dirá nada. Montserrat le pide que la ayude a vender su casa para poder escaparse con Alejandro y con su hijo. Sandro le advierte a María que si no le entrega los documentos de Benjamín, llamará a Pedro y le dirá que ella está viva. También que ella y Adolfo lo han engañado durante mucho tiempo. Carlota se sorprende mucho al saber que Alejandro está en el pueblo. Montserrat le comunica que José Luis no está dispuesto a ayudarlo esta vez, pero Carlota le dice que mejor enfrente la realidad. Montserrat le dice que está dispuesta a escaparse, pero Carlota le exige decirle la verdad a José Luis. José Luis llega en ese momento y les exige una explicación. Ellas se quedan calladas por un largo tiempo. José Luis insiste en saber qué está pasando. Montserrat le dice que quiere vender la casa. José Luis le dice que si ella necesita dinero puede pedírselo. Montserrat le hace saber que ya ha conseguido sus cosas sola y por eso quiere continuar así, incluso porque tiene muchas deudas y quiere ampliar su negocio. José Luis se ofrece a comprarle la casa. Montserrat le dice que prefiere vendérselo a otra persona. José Luis la convence para que se la venda a él. Montserrat acepta que él sea quien la compre. María se hace el desentendido delante de Sandro, pero Sandro le asegura que entonces va a llamar a Pedro de inmediato. María se ofrece a estar con él, pero Sandro empieza a llamar a Pedro. Por suerte, Adolfo llega en ese momento y le exige colgar esa llamada apuntándole. Carlota le asegura a Montserrat que no está actuando bien, pero Montserrat le expresa que José Luis la engañó porque antes de su boda supo que Alejandro estaba en estado de coma y no se lo dijo. Carlota se sorprende mucho. Además le pide que entonces le venda la casa a un precio más alto. Montserrat le hace saber que se lo esperaba de cualquiera pero no de José Luis. Carlota le cuenta a Montserrat que María ha llegado 2 veces a la casa y además tiene tratos con Graciela. Adolfo le confiesa a Sandro que le está agradecido por no haberle dicho a Pedro que vio a María bailando en la escondida. Sandro le hace saber que le preocupa ir preso. Adolfo le pide que se vaya del pueblo y desaparezca porque él se encargará de echarle la culpa a Pedro y a Fabiola. Laurito le cuenta a Victoria que vio a su papá y que su papá Víctor le mandó muchos saludos y muchos besos. Victoria le agradece, además le sugiere que vayan a jugar. María le pregunta a Adolfo si Sandro no los volverá a molestar, pero Adolfo le contesta que le propuso que se fuera del pueblo, además que le dejó muy en claro que si los llega a perjudicar, él le quitaría la vida. María le agradece a Adolfo por haberla protegido, sin embargo él le hace saber que debe irse de su casa porque quiere formar una relación seria con Josefina. María se burla de Adolfo pero él le contesta que le está hablando muy en serio. Además que le ayudará para que tenga con qué vivir en una propia casa. Luego le pregunta qué logró con Alejandro. Ella le confiesa que le hizo una propuesta bastante tentativa. Adolfo le pregunta dónde tiene guardados los documentos, pero ella le expresa que se lo reservará. Víctor le sugiere a Alejandro pensar muy bien las cosas, ya que no le desea que le pase lo mismo que a él le sucedió. Alejandro sigue diciendo que él necesita limpiar su imagen. Víctor apoya a Alejandro. Refugio recibe el primer reporte de Alejandro, pero que aún ninguno de sus hombres ha sabido nada sobre él. Esmeralda llega en ese momento y le dice que deben hablar de un tema muy importante. Refugio le pregunta a qué tema se refiere y ella le pide el divorcio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.